Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros vamos a tener más una clase de Clínica 2 donde vamos a hablar al respecto de la insuficiencia renal aguda. Nosotros en esa clase yo traté de resumir al máximo y dejar lo más sencillo posible. Cualquier duda que tengas, envíame un mensajito que ahí nosotros vamos a desarrollar toda tu duda y vamos a sanar tu duda, vamos a sacar tu duda. Insuficiencia renal aguda. ¿Qué es? Bueno, básicamente es cuando el riñón deja de andar, o sea, es un deterioro brusco de la función renal. De la nada, el riñón deja de funcionar en horas o días y ahí entonces empieza toda la cagada, porque el riñón es el principal método de detoxificación de nuestro cuerpo. Es el riñón quien filtra la sangre y entonces elimina los desechos tóxicos. Así que cuando tenemos una disminución, un deterioro de esa función, nosotros vamos a tener la acumulación de desechos tóxicos. Y todo eso, como su propio nombre ya dice, como son tóxicos, van a tener afectaciones sistémicas. Entonces, lo que más se pregunta en el examen al respecto de la insuficiencia renal aguda son básicamente los criterios diagnósticos. ¿Qué es una insuficiencia renal aguda o cuando yo digo que hay una insuficiencia renal aguda en mi paciente? Básicamente cuando disminuye la diuresis. Cuando el paciente deja de orinar menos de 0,5 mililitros kilo hora durante 6 horas o más, ahí nosotros podemos decir que nuestro paciente está en una insuficiencia renal aguda. Después, cuando hay un aumento de la creatinina sérica, o sea, de la creatinina plasmática, más de 0,3 miligramos por decilitro en 48, 72 horas. Y también podemos decir que hay una insuficiencia renal aguda cuando el paciente tiene un aumento de la creatinina plasmática 1,5 veces sobre su creatinina basal. O sea, el paciente estaba internado, nosotros tenemos una creatinina de base ya, y entonces aumentó 1,5 veces más su valor normal, o sea, aumentó 50% del valor de base de ese paciente. ¿Tengo que tener los tres criterios para hacer diagnóstico? No. Mayor o igual a 1 positivo ya es diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Hay que saber lo siguiente, cuando nosotros tenemos insuficiencia renal aguda, tenemos que saber que la mayoría son prerrenales. ¿Qué yo quiero decir prerrenales? Todo lo que llega antes del riñón. O sea, cuando yo, por ejemplo, tengo acá una placa de aterosclerosis, una ateromatosis acá arriba, tengo una placa llegando a la arteria, no llega sangre, disminuye el filtrado glomerular, lesiona el glomérulo, entonces yo puedo decir que es una insuficiencia renal prerrenal. Pero la mayoría de las causas de insuficiencia renal prerrenal son causas donde nosotros tenemos disminución de la volemia. Por ejemplo, en sangrados, deshidratación o hasta mismo quemados, muchas de las veces, porque ellos deshidratan. Después, 20% son de causa parenquimatosa, o sea, yo tengo afectación directamente en mi glomérulo. Y después, pós-renales. Pós-renales es todo lo que obstruye mi vía de salida del riñón. O sea, puede ser acá en el uréter, puede ser en la vejiga o puede ser en la uretra. En cualquier una de esas, cuando yo tengo obstrucción y cuando esa obstrucción se cronifica, yo puedo tener una insuficiencia renal. Recuérdense que la posrenal es un proceso crónico. Ya las dos primeras pueden ser infecciones, tóxicos. El paciente puede haber tomado una medicación, o sea, un antibiótico que es nefrotóxico. Y nosotros ya vamos a ver que uno de los más queridos, más nefrotóxicos que hay, son los aminoglucósidos, como por ejemplo amicacina, gentamicina y los demás. Pero básicamente, recuérdense que lo normal es que el riñón, acá abajo, lo normal es que llegue sangre por la arteria, salga la sangre por la vena y toda esa sangre es filtrada acá adentro, va a formar la orina. Si nosotros tenemos una causa prerrenal, llega menor perfusión en el riñón. Entonces, disminuye el filtrado glomerular y eso genera con que el paciente, con que el riñón sienta una sed. Así que esa sed va a generar daño o necrosis tubular. Y esa necrosis es lo que me va a diagnosticar básicamente que el paciente tiene una insuficiencia renal prerrenal. Las intrínsecas son directamente acá en el glomérulo, o sea, el propio riñón está dañado, y las posrenales es como nosotros ya vimos. Nosotros tenemos una obstrucción en cualquier lugar, sea acá, en el uréter, sea en la vejiga o sea en la uretra, y entonces el paciente va a tener un reflujo, o sea, un flujo retrógrado, y entonces va a distender los cálices, la uretra y el uréter, y ese aumento de la presión nos va a dar una insuficiencia renal. Recuérdense que las posrenales son cuando se cronifica, cuando la obstrucción es crónica. ¿Cómo se clasifican las insuficiencias renales? Bueno, ya vimos que es prerrenal, renal y posrenal, que eso es lo que más se pregunta. O sea, esa clasificación cita acá es la que más se pregunta. Después,
Hay algunas cositas que tenemos que saber que también pueden entrar en el examen. Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda se puede también clasificar a su volumen de diuresis. Si, por ejemplo, el paciente no orina nada, nosotros vamos a tener una falla renal aguda anúrica, o sea, el paciente orina menos de 100 mililitros por día. Si, por ejemplo, el paciente orina muy poco, es una oligúrica, cuando nosotros tenemos una insuficiencia renal, una falla renal, el paciente orina menos de 400 por día. Y no oligúrica, lo que puede pasar, por ejemplo, en las insuficiencias renales parenquimatosas, o sea, en las renales, nosotros podemos tener una diuresis normal. Porque el riñón, como no funciona su proceso de filtrado, el riñón no va a conseguir concentrar la orina. Entonces, él va eliminando todo lo que va pasando por el glomérulo. Y después, la principal clasificación que siempre se pregunta es la insuficiencia renal aguda, de acuerdo al origen o la localización de la lesión. Pré-renal, ya hablamos, es acá arriba, o sea, antes de llegar al riñón. Nosotros tenemos causas generalmente que se dan por una disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, la causa serían alteraciones hemodinámicas transitorias. Después, parenquimatosa o intrínseca sería cuando está afectado acá adentro de mi riñón y pós-renal obstrutivo en las vías excretoras. Eso ya hablamos, pero básicamente quiero que recuerden que esa es la clasificación que siempre se pregunta en el oral y también en el choice. Más que nada en el oral, siempre se pregunta para clasificar la insuficiencia renal. Ahora nosotros vamos a una tablita. Esa tablita tiene 3 clasificaciones y esas 3 clasificaciones siempre se preguntan en el oral. Aparte de saber cuándo es pré-renal, renal y post-renal, nosotros tenemos que saber 2 clasificaciones acá. La de Rifle y la de Keidigo, la de Cadigo, lo que quiera. Pero siempre son esas 2 las que más se preguntan. Nosotros en la clasificación de Rifle vamos a tener que evaluar 2 cosas. Primero, si el paciente tiene riesgo, lesión o fallo renal y si el paciente tuvo una pérdida prolongada o una pérdida irreversible. Generalmente lo que se pregunta de acá es que cuando el paciente tiene una creatinina, un aumento de creatinina mayor de 1,5 veces, el paciente está en riesgo de insuficiencia renal. Después, cuando tiene elevación de más de 2 veces, el paciente tiene una lesión renal y más de 3 veces tiene fallo renal. O sea, eso nos indica que el filtrado glomerular está disminuido en 25, 50, 75%, en lo cual la diuresis, el paciente va a orinar menos de 0,5 mililitros kilo hora en 6 horas, después menos de 0,5 mililitros kilo hora en 12 horas y después menos de 0,3 mililitros kilo hora en 24 horas. Y directamente, cuando el paciente también ya está en fallo, la creatinina aumenta más de 4 veces y hay un aumento súbito, agudo, en menos de una hora generalmente, de esa misma creatinina. O sea, de la nada el paciente estaba orinando bien, tuvo un proceso infeccioso o lo que sea, y entonces empieza a subir toda su creatinina y a veces generalmente suele subir también la urea, pero recuérdense que el riñón es creatinina. Y entonces el paciente cuando tiene un fallo agudo va a tener también una anuria por 12 horas. Recuérdense que esa clasificación siempre es pregunta de choice, de examen y también de oral. Le gusta preguntar para renal, renal y post-renal, como ya hablamos, y la clasificación de Rifle. Esa sí o sí hay que memorizar en la cabeza. Yo sé que parece que hay muchas clasificaciones, pero esa en específico y la de Cadigo, que ya vamos a ver, son las 2 que tienen que saber de esa clase sí o sí. La clasificación de Cadigo ya es un poquito más fácil. Por ejemplo, nosotros vamos a clasificar en 3 estadios. Estadio 1, 2 y 3. Bueno, estadio 1, nosotros vamos a tener elevación de la creatinina 1,5 hasta 1,9 veces su valor basal o una diferencia de 0,3, mayor de 0,3 miligramos por decilitro da creatinina. E la diuresis, el paciente va a orinar menos de 0,5 mililitros kilo hora en 12 horas. Después, el estadio 2, que es más grave, el paciente va a tener una elevación de hasta 3 veces la creatinina. Y después también la diuresis va a estar en 0,5 mililitros kilo hora, mayor de 12 horas. Después, estadio 3, que ya sería un fallo renal ahí ya de Rifle, nosotros tenemos mayor igual a 3 veces la creatinina basal o aumento de la creatinina mayor de 4 miligramos de decilitro o inicio de terapia de sustitución renal, o sea, inicio de diálisis. O en enfermos menores de 18 años, disminución del filtrado glomerular menor de 35 mililitros minuto por superficie corporal, que es 1,73 metros cuadrados. Y anuria durante 12 horas o más de 12 horas. Entonces, básicamente, la que más se pregunta son esas 2. Yo tiro un palpite que la que más se pregunta es la de Rifle. Después, la de Cadigo se pregunta más en la insuficiencia renal crónica, no tanto en la aguda, pero sepa igual porque a veces suele preguntar las 2 clasificaciones. Lo más importante acá de saber es lo siguiente. Rifle, riesgo, lesión y fallo. La diuresis, los criterios de diuresis. Y la creatinina, obviamente, cuánto sube.
Pero el filtrado glomerular muchas de las veces no se pregunta, pero igual, sepan por las dudas. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda? Bueno, nosotros hablamos que tenemos prerrenal, renal o posrenal, o sea, tenemos tres tipos. Prerrenal sería todo lo que disminuye mi flujo sanguíneo renal. Renal serían las nefropatías, o sea, alteraciones de la nefrona. O sea, yo tengo una afectación, un tóxico acá que viene y me destruye mi nefrona. Y después, posrenal, serían las causas obstructivas de la vía excretora. Básicamente, quiero que quédense con eso en la cabeza, porque después nosotros ya vamos a ver cada una de las etiologías de la insuficiencia renal. Bueno, vamos a empezar por la prerrenal. La insuficiencia renal aguda prerrenal es cuando nosotros tenemos una hipoperfusión transitoria. O sea, el paciente se accidentó, no sé, deshidrató por cualquier motivo, tuvo un sangrado, entonces tuvo una hipoperfusión transitoria, perdió mucha sangre y tuvo una hipoperfusión transitoria. Entonces, lo que pasa es que el riñón queda con sed porque disminuye su flujo sanguíneo renal. Y al disminuir el flujo sanguíneo renal, recuérdense que es un órgano, el riñón, y es un órgano noble, entonces necesita de mucha sangre. Y cuando nosotros tenemos hipoxemia acá, nosotros generamos una isquemia. Y esa isquemia puede generar una necrosis si, por ejemplo, pasan 12, 24, 70, 48 horas. Entonces, el paciente que tiene una hipoperfusión transitoria y no se resuelve en poco tiempo, el paciente en ese lapso de tiempo, que es un tiempo muy cortito, va a tener una insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son las causas, entonces, qué es lo que más se pregunta de todo eso? Generalmente la insuficiencia renal aguda, recuérdense que puede generar por pérdidas, por hipoperfusión transitoria, por pérdidas reales. Sería la deshidratación, como ya hablamos, hemorragias, quemaduras y diarreas. Después, redistribución del flujo sanguíneo, o sea, de la sangre con disminución del volumen circulante efectivo. Las palabras están muy lindas, pero eso sería básicamente tercero espacio. Serían aquellos pacientes que tienen ascitis, por ejemplo, que tienen un gran pasaje de volumen sanguíneo desde el intravascular hasta el extravascular, y síndrome nefrótico, cuando acá nosotros perdemos las proteínas, perdemos la presión oncótica en el síndrome nefrótico. Entonces, lo que va a generar esa pérdida de la presión oncótica adentro del intravascular hace con que los líquidos pasen del intra al extravascular. Después, todas las causas de disminución del gasto cardíaco, o sea, insuficiencia cardíaca congestiva, que el paciente va a empezar a acumular líquido en las piernas, infarto agudo del miocardio, cuando el paciente tiene una complicación mecánica o eléctrica y hasta mismo arritmias. Las arritmias generan una alteración del flujo sanguíneo, entonces puede generar hipoperfusión renal. No son todas, pero sepan que todo lo que altera mi fluxo sanguíneo renal, todo lo que altera eso puede generar una insuficiencia renal prerrenal. Después, vasodilatación sistémica severa, por ejemplo, en el shock séptico o shock anafilático, y después situaciones especiales, y eso entra en el choice. Bueno, generalmente situaciones especiales serían las alteraciones de la autorregulación. Lo que más se pregunta acá en el choice es lo siguiente, son al respecto de los IECA ARA2 y al respecto de los AINES. ¿Qué es lo que se pregunta acá? Los IECA y ARA2 pueden generar insuficiencia renal aguda, pré-renal, porque impiden la vasoconstricción de la arteríola eferente. Y ECA tiene una E de eferente. Y los AINES, empieza con A, generan vasoconstricción de la arteríola aferente. Entonces, A más A es AINES y arteríola aferente. Y ECA es la eferente. Eso se pregunta en el choice. Y eso ya vi que entró hace 2, 3 años en los choice. Yo sé que es muy fino, pero puede ser que entre también en el choice del examen. Así que básicamente la insuficiencia aguda prerrenal es eso, es una hipoperfusión transitoria que genera lesión en los glomérulos, en las células renales. Recuérdense también que la disminución de la perfusión renal puede ser entonces generada por disminución del volumen extravascular, vasodilatación periférica, vasoconstricción renal y gasto cardíaco reducido. Todo lo que llega, que hace con que llegue sangre a nuestro riñón. ¿Cómo funciona la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, prerrenal? Bueno, siempre está relacionada a la disminución de la perfusión glomerular. Entonces, nosotros vamos a tener la activación siempre del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hace con que aumente la angiotensina 2 y eso va a generar un aumento de la urea plasmática, o sea, el cociente urea creatinina va a estar mayor de 40, va a aumentar la aldosterona, o sea, si aumenta la aldosterona, yo tengo mayor reabsorción de sódio y agua, y esa reabsorción de sódio y agua me va a dar con que disminuya el sódio en la orina y excrete menos sódio en la orina. Y después va a aumentar la hormona antidiurética. O sea, si aumenta la hormona antidiurética, el paciente no va a orinar.
y si el paciente no orina, va a concentrar mucho mi orina. Entonces la osmolaridad de la orina va a estar más de 500 miliosmoles por litro. Siendo así, cuando está muy concentrada, nosotros vamos a tener la formación de cilindros hialinos y va a precipitar esa proteína acá, que es la proteína de Tan-Horsfall. Eso entra en el choice. Sí o sí, cuando nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda pré-renal, precipita las proteínas, pueden precipitar, no es que siempre, precipitan esas proteínas y entonces va a generar cilindros hialinos. Esos cilindros, en la mejor de las hipótesis, empiezan acá y salen, o en la peor de las hipótesis, van a obstruir el túbulo contorneado, los túbulos renales. Básicamente es eso lo que tienen que saber sí o sí de la insuficiencia renal aguda pré-renal. Como yo te dije, traté de resumir al máximo para que quede lo más sencillo. Ahora te voy a pasar bien rapidito el sistema renina-angiotensina-aldosterona para repasar, porque seguramente eso va a preguntar en el oral. ¿Qué es importante saber a respecto del síndrome del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Recuérdense que en el hígado nosotros tenemos la formación de angiotensinógeno, o sea, el hígado libera angiotensinógeno, la renina es liberada por el riñón y entonces el angiotensinógeno y la renina forman la angiotensina 1. Y la angiotensina 1 en los pulmones, por la enzima ECA, va a se transformar en angiotensina 2, que es la enzima activa. ¿Cuál función tiene esa enzima, la angiotensina 2? Bueno, tiene básicamente de ir al músculo liso y generar vasoconstricción. Después, libera, hace con que la hipófise libere ADH. En la corteza de la suprarrenal, nosotros vamos a tener liberación de aldosterona y en el riñón vamos a tener mayor reabsorción de sodio y agua. Esas son todas los mecanismos, esos son todos los efectos que tiene la angiotensina 2. Sí, tiene más algunos, pero principalmente esos efectos es lo que hacen con que aumente la presión arterial. Recuérdense que si yo tengo una presión reducida acá en mi riñón, él siempre va a activar, siempre va a activar mi sistema renina-angiotensina-aldosterona, que recuerden que si llega menos sangre, llega menos sodio. Cuando mi riñón sensa menor cantidad de sodio, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Básicamente es eso lo que se pregunta en el examen, todo ese recorrido ahí, del angiotensinógeno, la renina, angiotensina 1, 2 y sus efectos. ¿Cuál es la clínica de una insuficiencia renal prerrenal? Bueno, es básicamente la causa. O sea, el paciente va a tener signos y síntomas relacionados a la hipovolemia. O sea, va a tener taquicardia, apnea, sudoración, hipotensión, puede tener mareo, tontura, náusea, a veces va a tener vómitos y también puede tener alteración del sensório. Pero recuérdense que el paciente acá en renal, lo más importante es que nosotros sepamos el volumen urinario de ese paciente. O sea, es imposible nosotros no decir en oral, por ejemplo, que decimos toda la clínica del paciente y nos olvidamos del volumen de la diuresis oral de nuestro paciente. Eso no es aceptado. Sí o sí tiene que recordar de decir que la diuresis horaria sí o sí va a ser muy importante. Después, clínicamente, recuérdense que como no llega sangre, sale menos, mi riñón está andando, entonces va a tener oliguria o la orina va a estar muy concentrada. Y el tratamiento es tratamiento de la causa. Es muy sencillo eso, o sea, el paciente está deshidratado, nosotros le rehidratamos, le hacemos la restitución volémica, o sea, sería básicamente reponer lo que fue perdido. Y también recuérdense que si, por ejemplo, el paciente tuvo una diarrea, vómito, todo eso, recuerden de reponer iones, o sea, reponer sodio, potasio, calcio y magnesio. Es lo básico que nosotros tenemos que saber. Y, obviamente, reponer líquido, porque si nosotros no reponemos los líquidos, el riñón va a quedar sin sangre, sin flujo sanguíneo renal, entonces va a generar inúria renal. Vamos ahora a la insuficiencia renal aguda parenquimatosa, o sea, en el riñón, en el parénquima renal. Generalmente, la insuficiencia renal aguda parenquimatosa es una disfunción de cualquier compartimento renal, vaso, túbulo, intersticio, lo que sea. Entonces, ¿cuáles son las causas de esa lesión adentro del parénquima? Nosotros vamos a decir que puede ser algo que directamente vaya y le agarre un puñalazo directo ahí al túbulo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hipoperfusión mantenida, nosotros vamos a tener necrosis de los túbulos. Entonces, esa necrosis tubular va a generar una insuficiencia renal parenquimatosa. O sea, nosotros hablamos recién que una insuficiencia renal aguda pré-renal, nosotros tenemos una hipoperfusión transitoria. Acá no, acá esa hipoperfusión ya es mantenida. Entonces nosotros vamos a tener la famosa necrosis tubular aguda. Por eso, la hipoperfusión daña el túbulo, entonces vamos a tener necrosis tubular aguda. Necrosis del túbulo por hipoperfusión. Después, la que más se pregunta, en lo que más, o sea, en los choice, en los orales, lo que más, o sea, lo que más se pregunta mismo es respecto de la insuficiencia renal parenquimatosa de causa tóxica. Siempre se pregunta cuáles son los tóxicos
¿Cuáles son los tóxicos que generan eso? Y los tóxicos siempre clasifican en endógenos y exógenos. Endógenos, presten atención en esos tres que yo te voy a pasar. La hemoglobina, cuando nosotros tenemos una hemólisis severa, una degradación de la hemoglobina de manera, o sea, muy severa, nosotros vamos a tener la liberación de bilirrubina. Pero tanto la hemoglobina en una hemólisis severa y tanto la bilirrubina en exceso van a dañar los túbulos. Entonces, cuando yo tengo una hemólisis, degradación y liberación de la hemoglobina, la bilirrubina, en realidad sería solo la globina y la bilirrubina, nosotros vamos a tener sí o sí, casi seguro que un daño renal. Después, mioglobina. La mioglobina también. ¿Qué pasa? Cuando el paciente se quema, por ejemplo, tiene un gran quemado, el paciente empieza a liberar mioglobina. Justamente la célula degradada empieza a ingresar ahí, o sea, cuando se degrada la célula muscular, ingresa a la torrente sanguínea y va a ser filtrada acá en el riñón. La mioglobina tiene una capacidad desastrosa de llegar al riñón, se deposita ahí y tapa los túbulos. Entonces, al tapar esa sustancia tóxica, al quedar ahí en los túbulos, va a generar una necrosis tubular, una alteración, una afectación tubular. Después, esos son los tóxicos endógenos, y eso siempre se pregunta en el oral. Después, los exógenos, los más frecuentes son los fármacos, por ejemplo, aminoglucósidos, como ya hablamos, amicacina, gentamicina, por ejemplo, la vancomicina, que es un glucopéptido también, puede entrar acá. Después, las cefalosporinas también son nefrotóxicas, pero recuérdense siempre de los aminoglucósidos. Contrastes iodados. Acá estamos en un punto de inflexión. Generalmente los contrastes, el paciente que es insuficiente renal agudo, el paciente no va a poder hacer estudio, por ejemplo, la tomografía con contraste, justamente porque el yodo genera una afectación tubular, él irrita el túbulo y entonces le puede dañar más al riñón. Y después, los anestésicos también pueden generar insuficiencia renal aguda parenquimatosa, o sea, de causa renal. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cristales de ácido úrico acá adentro del riñón, nosotros podemos tener la obstrucción tubular. Y esa obstrucción tubular puede ser que genere también una insuficiencia renal. Las proteínas de Benz Jones, en el caso de las neoplasias hematológicas, también pueden tapar los túbulos y los fármacos como indinavir y las sulfonamidas también pueden hacer con que haya una obstrucción intratubular y eso puede generar sí o sí una insuficiencia renal aguda parenquimatosa. Pero lo que más se pregunta acá son al respecto de la toxicidad isquémica, los tóxicos adentro, los contrastes iodados, esas tres que yo te hablé, los endógenos, sí o sí tienen que hablar. Recuérdense de la mioglobina del paciente quemado y también de la obstrucción por ácido úrico o proteínas de Benz Jones. Esas son todas las lesiones directas al túbulo. Tenemos cosas que afectan de manera indirecta. Por ejemplo, causas glomerulares, como las glomerulonefrites, que nosotros vamos a tener na clase própria solo de glomerulonefrites primária e secundária, também podem generar insuficiência renal parenquimatosa, porque vai afetar mi glomérulo. Depois, vasculites, aterembolia, coagulação intravascular disseminada, também pode ser causas de lesão indireta do túbulo, e túbulo intersticial, por exemplo, a necrose tubular aguda, como já hablamos, isquémica ou nefrotóxica, e a nefritis intersticial aguda. La nefritis, nosotros vamos a ver que es como si fuera una inflamación del riñón. La nefritis, generalmente nosotros hablamos ahí en la clase de glomerulonefritis. Pero básicamente recuérdense que las lesiones directas al túbulo son las más preguntadas. Después, recuérdense que obviamente cuando yo tengo una glomerulonefritis, sí o sí mi túbulo, mi nefrona ahí va a estar afectada. Entonces, es medio que lógico esa parte. Así que, bueno, vamos pasar entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esa afectación? Cuando nosotros tenemos una necrosis o muerte celular ahí de las células tubulares, esas células tubulares se van a depositar acá, adentro del túbulo, en la luz. Entonces, esa necrosis va a generar una descamación y esa descamación, esos detritos, van a caer acá en la luz, como nosotros podemos ver. Y van a formar los famosos cilindros granulosos. Ese cilindro se pregunta en el choice. Esos cilindros van a obstruir la luz y entonces van a aumentar de manera retrógrada la presión. Si aumenta de manera retrógrada la presión, yo voy a tener una distensión de mi cápsula de Bowman. Y al distender la cápsula de Bowman, genera una inflamación y un edema intersticial, en lo cual, por fin, va a generar, todo eso va a generar una sobrecarga de volumen y una incapacidad de eliminación de los solutos, o sea, de las sustancias tóxicas que nuestro riñón filtró. Entonces, lo más importante acá saber es básicamente todo ese mecanismo. Lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una necrosis tubular aguda. Los detritos generan una presión acá, obstruyen la salida y entonces generan flujo retrógrado. Entonces mi riñón ya no tiene más función. ¿Cuál es la clínica de la insuficiencia renal aguda parenquimatosa? Tenemos tres estadios. La fase inicial o de instauración generalmente dura 1 a 3 días,
Generalmente es el inicio del tóxico, o sea, el paciente tomó un antibiótico ayer, vamos a poner, empezó a tomar gentamicina, y entonces generó esa gentamicina, como es tóxica del riñón, generó daño en los túbulos. Ese periodo de lesión tubular por el fármaco, por el tóxico, lo que sea, generalmente ustedes van a ver que ocurre de 1 a 3 días y después se instala la lesión tubular. Al instalarse la lesión tubular, nosotros vamos a tener oligonuria, o sea, el paciente deja de orinar. La segunda etapa sería la fase de mantenimiento, que serían los 10 primeros días. Esa es la fase más grave, porque justamente el paciente no va a conseguir eliminar los desechos tóxicos. Entonces va a acumular todo sodio. Por ejemplo, vamos a ver acá que tiene hiperpotasemia, va a tener sobrecarga de volumen y el paciente no consigue eliminar los volúmenes, lo que él recibe. Entonces lo que va a pasar es que toda esa incapacidad de eliminación va a generar sobrecarga de cosas tóxicas en el cuerpo. Y ese desecho tóxico que nosotros vamos a hablar acá son de extrema importancia porque el paciente puede morir por acúmulo de estos desechos. Por ejemplo, el paciente puede tener acúmulo de la urea, generando una toxicidad urémica. El paciente puede tener acidosis, hiperpotasemia, como ya hablamos, y sobrecarga de volumen. Hay otras que puede tener, pero las principales son esas. Y llega un punto que el paciente puede necesitar la diálisis de urgencia. Recuérdense que la diuresis en esa fase es variable, o sea, el paciente puede tener oligonuria o puede tener una diuresis normal. Justamente porque si yo tengo lesión en mi unidad renal, yo puedo tener o la incapacidad de concentración o la capacidad, o el paciente no va a orinar nada, o sea, no va a pasar nada. Pero los criterios de diálisis de urgencia, sí o sí, tienen que saber porque siempre se pregunta, tanto en el choice como en el oral. Sí o sí, te va a preguntar, seguro, casi, o sea, 90% que te va a preguntar los criterios de diálisis de urgencia. Los criterios son los siguientes. Para quedar más fácil, nosotros creamos una mnemotécnica que son las vogales A, E, I, O, U. A de acidosis, cuando el pH está menos de 7,1, E de electrolitos, o sea, hiperpotasemia mayor de 6,5 miliequivalente por litro. Ingesta de tóxico, por ejemplo, el paciente ingirió litio, salicilatos o alcohol, y nosotros, como no conseguimos eliminar, tenemos que hacer diálisis. Sobrecarga de volumen, refractar el tratamiento médico, y sí o sí, esa palabrita acá tienen que hablar, porque si no está incompleta la respuesta. Y uremia, o sea, síntomas urémicos, encefalopatía urémica, pericarditis urémica, convulsiones, siempre cuando la uremia esté mayor de 200, nosotros tenemos riesgo de encefalopatía, pericarditis, porque la urea irrita todas las serosas. Entonces, la pericarditis, por ejemplo, es el paciente viene con dolor de pecho, pero en realidad no tiene un infarto, está teniendo una pericarditis por inflamación de esa pleura, de esa víscera. Las complicaciones son esas. Lo que hay que saber es que después, pasado esa parte, esa fase aguda, nosotros vamos a tener la fase de resolución después de los 10 días. Generalmente es caracterizada por una poliuria ineficaz, o sea, el paciente orina mucho, pero no concentra nada, sigue acumulando los desechos. Justamente porque si mi túbulo no está funcionando, yo tengo básicamente, pasa la sangre, pero no es reabsorbido nada, o sea, pasa los líquidos y no es nada reabsorbido. Entonces, esa fase de resolución con esa poliúria ineficaz, que va a perdurar, va a durar más o menos hasta que se recupere la función renal y la capacidad de concentración de la diuresis. Y esas son las principales fases de la insuficiencia renal aguda parenquimatosa. ¿Cómo se hace el tratamiento de la insuficiencia renal aguda parenquimatosa? Siempre cuando el paciente tenga una necrosis tubular aguda, por ejemplo, siempre recuérdense, las principales causas son o isquemia prolongada o tóxicos. Entonces, retirar los medicamentos, los nefrotóxicos, como en cualquier falla renal aguda, manejo de las complicaciones como alteraciones iónicas, equilibrio ácido-base, todo eso sería tratamiento de soporte. Después, manejo del volumen. Si el paciente está reteniendo mucha sobrecarga del volumen, es obvio que nosotros no le vamos a dar suero. Entonces, le vamos a dar suero si el paciente necesita y a veces le podemos agregar un diurético de acuerdo a la función renal del paciente. Recuérdense, y esa es pregunta de examen de oral, la furosemida, cuando nosotros no tenemos una función renal adecuada, la furosemida es nefrotóxica, por increíble que parezca. Entonces, manejo del volumen es sumamente importante porque si no el paciente va a quedar con hipertensión arterial. Tratamiento de la causa, por ejemplo, la glomerulonefritis, como nosotros vamos a ver, si el paciente tiene una glomerulonefritis infecciosa, nosotros le vamos a tratar, o si, por ejemplo, el paciente tiene una vasculitis, que es una inflamación de los vasos, nosotros le tratamos la vasculitis con corticoide, por ejemplo, y después la hemodiálisis, acá está hemólisis, pero es hemodiálisis urgente en los casos que el paciente no logre el tratamiento adecuado, o sea, nosotros lo empezamos a tratar de manera clínica y el paciente no mejora. Entonces ahí hacemos la diálisis de urgencia, que es el AEIOU, como nosotros ya vimos en los criterios de diálisis. Vamos ahora a la insuficiencia renal aguda pós-renal. Essa já é muito mais fácil. La pós-renal é quando nós temos uma obstrução da via urinária. Vai aumentar acá a pressão, ou seja, vai distender a pelvis renal.
de manera ascendente o retrógrado, va a aumentar la presión. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una obstrucción acá en el uréter, yo tengo aumento de la presión acá arriba. Si yo tengo acá en la uretra, por ejemplo, por una hiperplasia prostática benigna o un tumor, sea externo de la vía biliar o sea en la luz de la vía, adentro de la vía biliar, de la vía renal, nosotros vamos a tener la obstrucción y entonces va a generar un flujo retrógrado hacia vejiga y después hacia uretra y después va a llegar en el riñón. ¿Cuáles son las causas? Las causas nosotros vamos a llamar uropatía de uropatías obstructivas. Las causas pueden ser infravesical, supravesical, intrínseca o endoluminal. Infravesical es todo lo que está acá abajo de la vejiga. Por ejemplo, hiperplasia prostática benigna, neoplasias de la próstata, todo eso van a ser causas infravesicales, o sea, debajo de la vejiga. Después, causas supravesicales, acá arriba, nosotros vamos a tener compresiones extrínsecas, por ejemplo, un tumor de intestino, neoplasias digestivas y ginecológicas que comprimen acá mi uréter. Y después las causas intrínsecas, endoluminales, ahí, nosotros vamos a tener las piedras, los coágulos, los tumores, lo que sea. Pero un ojo acá, una observación. Miren acá la hiperplasia prostática benigna o la próstata. Recuérdense que la uretra sale de la vejiga en el hombre y pasa por la próstata. Nosotros tenemos la porción de la uretra prostática, que es cuando pasa bien acá por el medio de la próstata. Cuando nosotros tenemos una hiperplasia prostática benigna o algo que comprima esa uretra, nosotros vamos a tener retención de orina. Esa retención de orina, o sea, esa uropatía obstructiva, va a ser seguramente infravesical, justamente porque la próstata le está comprimiendo la uretra y no le deja salir la orina. ¿Cuál es la clínica entonces que el paciente puede venir cuando tiene una insuficiencia renal aguda post-renal? Recuérdense que como nosotros estamos hablando de una obstrucción de la vía, nosotros podemos tener que el paciente venga con globo vesical. Globo vesical es esto de acá que ustedes están viendo. O sea, es cuando el paciente tiene una obstrucción en la salida, ahí en la uretra, por ejemplo, y ahí esa obstrucción no deja salir la orina. El riñón queda funcionando igual. O sea, queda formando orina, 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 y la vejiga empieza a distender, 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 y el paciente acá sí, viene con mucho dolor. Intentar palpar eso, que parece una masa cuando el paciente llega, el paciente siente mucho dolor. Y el secreto acá está en lo siguiente, aparte del dolor, el paciente va a decir que no orina, o sea, en la anamnesis ya le va a decir que no orina, y también le va a percutir en esa zona, y esa zona va a estar mate. Entonces ahí ya tenés tu diagnóstico. No orina, dolor abdominal, dolor lumbar, y también la parte acá, mate, la región abdominal, generalmente en el hipogastrio mate, ya sabes que es un globo vesical. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento ya vamos a ver, pero depende de la causa. Si es, por ejemplo, una uropatía obstructiva, acá casi seguro que es infravesical, tenemos que ver si no es, por ejemplo, un tumor adentro de la vía de la uretra o si es, por ejemplo, una hiperplasia prostática. Pero básicamente el globo vesical, el paciente viene así. Ya tuve varios pacientes que vienen así, entonces ya les digo porque ya sé cómo funcionan las cosas. Después, el paciente puede venir con hematuria y recuérdense siempre que el tiempo es riñón acá. Si, por ejemplo, el proceso cronifica, el paciente va a generar una necrosis tubular aguda, porque recuérdense, está obstruido mi vía de salida. Si está obstruido mi vía de salida, vuelve al riñón y le afecta al riñón, o sea, le afecta ya en el túbulo. Aumenta, dilata el cálice a la pelvis renal y entonces genera una afectación retrógrada. La diuresis es muy variable, va a depender de acuerdo al grado de obstrucción. E quando se desobstrui, generalmente aparece uma poliúria. E óbvio, imagine, esse globo vesical acá que vocês estão vendo, que foi um globo vesical pós-operatório, o paciente orinou 2.200 mililitros, ou seja, 2 litros e 200. E a capacidade da vejiga generalmente é 150, 300 mililitros, hasta 500 pode chegar. Então, imaginem, ele já estava com a capacidade de 7, 8 vezes mais de sua capacidade habitual. Imaginen o dolor desse paciente. Quando desobstrui todo isso, o paciente é óbvio que vai ter poliúria, porque está todo retenido aí. Então, é meio que lógico que em la insuficiência renal aguda pós-renal, o paciente pós-desobstrucción va a tener una poliuria compensatoria, así por decir. El diagnóstico se hace por examen físico, anamnesis, obviamente nosotros ya vimos. Siempre cuando yo tengo globo vesical, yo tengo que sí o sí tratar el paciente inmediatamente, ¿tá? Porque esa vejiga, recuérdense que es un músculo, o sea, puede romperse cuando está muy distendida. Y siempre descarten neoplasia de próstata, porque el tratamiento de la neoplasia de próstata ya es distinto en ese caso. Cuando es supravesical, nosotros vamos a hacer una ecografía renal, o sea, supravesical acá, que va a estar, acá está el riñón. Supravesical es cuando está en el uréter. Nosotros hacemos una ecografía renal para evaluar si está dilatado el riñón, la pelvis renal y todo. Entonces, evaluamos la vía, si está dilatada o no, si no hay una obstrucción, por ejemplo, si no es una piedrita, por ejemplo, y ahí, de acuerdo a ese diagnóstico de la eco, nosotros hacemos el tratamiento específico.
Por ejemplo, si es un lito, nosotros podemos utilizar el catéter duplo J, le podemos poner, si es un tumor de la vía del uréter, por ejemplo, le podemos poner también el catéter duplo J, doble J, duplo J, y si necesario hacer una tomografía. Pero lo más importante acá es lo siguiente, el tratamiento es de la causa. Siempre tenemos que desobstruir la vía, porque tiempo es riñón. Tratamos de, siempre cuando sea una infravesical, nosotros le ponemos la sonda, ¿tá? La sonda Foley. Le ponemos la sonda, pasamos y dejamos en la vejiga. Si es, por ejemplo, una supravesical, nosotros utilizamos el catéter duplo J, que es eso que está viendo por acá. ¿Por qué se llama duplo J? Porque en las dos puntas se hace un J para que no salga, ¿sí? Como puedes ver. Acá está el truco. Si es supravesical, duplo J, y si es infravesical, con sonda Foley. Bueno, si por ejemplo yo tengo infravesical acá, vamos a imaginar, infravesical totalmente obstruido y yo no puedo pasar la sonda Foley, yo puedo hacer una talla vesical. Yo no voy a hacer, el urólogo le va a hacer eso, el nefrólogo también. El tema es que la talla vesical es poner un catéter duro, comunicando desde del exterior con la vejiga, se pone la talla vesical y se pone ligado a una bolsita acá, colectora. El punto es que cuando el paciente, por ejemplo, tiene un tumor de próstata, eso ya vi varios pacientes con talla vesical también. El paciente tiene un tumor que está obstruyendo totalmente la vía de salida, nosotros la única opción que resta es poner acá una talla vesical. Esa talla vesical, o sea, se pone en el quirófano y no en la guardia. Y el secreto acá está que cuando el paciente tiene un riñón funcionante y tiene acúmulo de orina, el tratamiento sí o sí es la desobstrucción de la vía, sea por talla vesical, sea por catéter duplo J o doble J y sondaje Foley. Bueno, para resumir entonces, las insuficiencias renales agudas son las prerrenales, renales o posrenales. La prerrenal, las causas son hipovolemia, todo lo que disminuye el flujo sanguíneo. La renal serían las necrosis tubulares agudas, o sea, las lesiones por tóxicos endógenos y exógenos, directas o indirectas al túbulo, y las posrenales serían las obstructivas. El secreto acá de ese cuadrito está en lo siguiente, en saber básicamente, eso es lo que yo te voy a marcar. Eso es lo que se pregunta en el choice y en el oral. En la pré-renal, el paciente, obviamente, no está llegando flujo sanguíneo, entonces no va a tener orina para hacer, no va a formar orina, entonces va a tener oliguria y va a tener orina concentrada, o sea, la osmolaridad de la orina va a estar mayor de 400, 500 miliosmoles. El sodio, como el paciente no está, o sea, no está pasando sangre, el sodio, la fracción de excreción de sodio va a estar menor de 1%, el sodio urinario va a estar en menos de 20 miliequivalentes y el cilindros van a ser hialinos. Cilindros hialinos. Recuérdense los cilindros porque eso pregunta. En la renal, el paciente ya va a tener en la fase ahí de la tercera fase una poliuria ineficaz y diluida, o sea, va a orinar mucho porque no concentra, el túbulo no funciona. Después, la osmolaridad va a estar disminuida, obvio. Si no concentra nada, la osmolaridad va a estar baja. El sodio urinario va a estar alto. ¿Por qué? Porque el riñón no está le agarrando el sodio, le está dejando suelto. Entonces sale mucho sodio. Con eso, el sodio va a estar mayor de 20 mil equivalentes y los cilindros van a ser granulosos. Y eso pregunta en el choice. Y la postrenal, ahí sí el paciente va a tener oligo o directamente una anuria, justamente porque está obstruida la salida. La osmolaridad y la orina van a ser normales porque solo está afectada mi salida. Y recuérdense que el tratamiento acá, sí o sí, tiempo es riñón. Nosotros tenemos que hacer la descompresión urinaria. Y básicamente esa fue la clase de hoy. Yo creo que traté y conseguir resumir al máximo esta clase. Yo sé que parece mucha cosa, pero creo que quedamos bien completos con toda la clase. Yo pasé solamente los tips, lo que más se pregunta para que vos puedas aprovechar al máximo el tiempo. Y bueno, cualquier duda que tenga, envíame un mensaje. Estoy a disposición de todos ustedes. Muchas bendiciones, buenos estudios y nos vemos en la próxima clase.